Probablemente este sea uno de los días más oscuros en la historia de este país. ¿Cómo es que le hizo una generación que decían que era de cristal para quitar gobiernos, cambiar leyes y organizar las primeras elecciones en la historia en Discord? La generación Z irrumpió en la política global y lo hizo a su manera, con redes sociales, simbolismos de la cultura pop y alejados de las instituciones de protesta como partidos o como sindicatos. Recuerda que peleamos esto por la patria, por la revolución, por todo, por estos huevones que nos joden el mandato. Todo esto está pasando en países que en apariencia no tienen nada que ver, pero que comparten algo, la inconformidad de los jóvenes con el status quo, o sea, lo establecido, y también con lo social. So they were just protesting, but like government started violence, they started shooting the children in the school dress. Si tuviéramos que ponerle un punto de partida a todo esto, sería Kenia en junio de 2024. Aquí básicamente los jóvenes se levantaron contra la administración de William Ruto, que proponía un proyecto de ley financiera para encarecer la vida cotidiana, e incluso el transporte público subió, pero también los servicios digitales. Y ahí es donde los jóvenes se levantaron bajo el hashtag Ruto must go, algo así como Ruto se tiene que ir. ¿Y qué pedían? Pues básicamente echar atrás una serie de impuestos que hacían más cara la vida cotidiana. Pusieron impuestos pues a productos básicos, pero también a servicios digitales, a combustible y hasta el transporte. Tomaron por la fuerza el Congreso de Nairobi. Y pues bueno, ante la presión el gobierno retiró partes de este proyecto, pero el movimiento no se apagó, ahí de hecho se impulsó. Alguien que ha estudiado el comportamiento de la generación Z es Desi Gutiérrez, que es internacionalista, por eso le pregunté a ella. Donde mucha gente decía, no, es que esta generación es apática. Creo que malinterpretaron esta apatía por más bien un hartazgo peligroso, ahí sí, de una frase que a mí me gusta mucho: el cristal es mucho más punzante y corta más profundo una vez que se rompe. Luego de esto vino Indonesia a finales de agosto de 2025. Miles de jóvenes trabajadores de aplicaciones, trabajadores en general y también estudiantes de los barrios periféricos estallaron cuando se enteraron que pues, los miembros del parlamento se asignaban 50 millones de rupias al mes. Esos son $3,000, mientras que el salario mínimo estaba en $61. Protestaron frente al edificio del Parlamento de Yakarta, lanzaron piedras y por primera vez, como te decía, ondearon esta bandera que luego se convertiría en un símbolo de múltiples protestas alrededor de todo el mundo. Englobaría todas las causas en una sola. Y por eso la bandera de One Piece es peligrosa, porque ese sí tiene un solo símbolo. Bueno, a ver, y aquí un paréntesis. ¿Por qué es que se identifican con esta bandera? Pues bueno, pertenece al manga japonés One Piece y representa a la tripulación de Luffy, de los piratas del sombrero de paja, que van recorriendo distintas islas y van liderando pueblos de opresores y tiranos, por lo cual muchos jóvenes se identifican con esta causa. O sea, eso sí significa una sola cosa: cambio contra el status quo, modificar, o sea, sí va contra lo establecido. Entendamos que Indonesia, literal, se pusieron de acuerdo gente que iba rumbo a la escuela y dijeron, ¿sabes qué? No nos vamos a las clases, vámonos a las calles. Y eso empezó a convencer a oídos de otras generaciones, o sea, porque ahí hubo trabajadores, ahí hubo gente de la tercera edad. Luego vino una de las más importantes y sonadas mediáticas, que fue Nepal a principios de septiembre de 2025. Y aquí, aunque los jóvenes ya tenían inconformidades de tiempo atrás, estallaron en protesta cuando el gobierno prohibió 26 plataformas digitales, entre ellas obviamente las más importantes: Facebook, WhatsApp, Instagram, X y también YouTube. Entonces, en canales de Discord, 145,000 personas reunidas en canales digitales seleccionaron por primera vez a una figura para que los representara en las próximas elecciones. Se trata de una mujer que se llama Sushila Karki. Esta fue otra chispa, pero esta fue la que ganó notoriedad, y fue cuando el mundo empezó a ver las protestas de la generación Z como un solo movimiento y una sola causa. जितने भी युवा लोग अब विदेश में गए हैं ना, उसके अब से ये बंद करना पड़ेगा. तो नेपाल में कुछ करना पड़ेगा, सबको रोजगार देना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा. Y eso fue lo que hicieron en Nepal. O sea, dijeron, pues tiramos el gobierno, ya no hay primer ministro, quemamos el parlamento. Y acá, ellos fueron los que dijeron, ¿sabes qué? Nos tenemos que poner de acuerdo para posicionar a alguien. Órale, Discord, ahorita, rápido, conéctense no sé cuántos. Y lo solucionaron de una manera
que ningún analista internacional pudo prever. Y creo que eso es lo que no se está viendo. O sea, la Gen Z no solamente se está organizando para protestar, la Gen Z se está organizando para organizar de nuevo. Y casi inmediatamente después del levantamiento de Nepal vino el levantamiento de Madagascar, también en septiembre. Jóvenes que se cansaron de los cortes continuos a la electricidad y al agua, y además de una élite política que parecía ajena a su sufrimiento diario, pues se levantaron. El gobierno destituyó al gabinete tras los enfrentamientos. Y así es como llegamos a este lado del mundo. En el occidente, Perú fue el primer país en levantarse hasta ahora de la generación Z, y es porque se levantaron en contra de un sistema de pensiones que consideraban injusto. Los obligaban a afiliarse a un sistema de pensiones y ellos decían pues que no querían que se les impusiera de esa forma. También estaban cansados del sistema político que consideraban corrupto y también pues la ausencia de justicia en este país, lo cual consideraron principales detonantes de este levantamiento. Pero aquí surge una pregunta importante: ¿por qué se le llama protestas de la generación Z? ¿Qué es la generación Z? En principio es complicado porque se habla de una generación en sí, o sea, todos los jóvenes que nacen después del año 97 aproximadamente se les considera generación Z, pero esas protestas también se llaman de esta forma porque son jóvenes que encontraron la forma de ejercer presión a sus gobiernos, pero ya no como los de las generaciones anteriores, que era poniendo el cuerpo frente a la policía, sino también a través de las redes sociales y a través de las convenciones que se hacen en esos espacios virtuales. El fondo de todo esto es el hartazgo del Gen Z de decir, yo ya no veo futuro y yo no creo que tú me vayas a dar un futuro. Y no solamente no se cree que se los vayan a dar a ellos, sino que la gente más grande no lo está peleando por ellos. Y pues lo que demostraron es que las manifestaciones ya no solamente comienzan en las calles, sino que empiezan en línea también. Hoy también organizan boicots a empresas que explotan, promueven hashtags que congelan y paralizan a las marcas, y también rechazan la militancia y todo aquello que huele a partidos políticos tradicionales. Plataformas como Discord, TikTok e Instagram funcionan como cuarteles de arranque porque convocan a través de memes o también a través de stories, ¿no? Y así es como se cambia la forma de liderazgo que las personas tenían antes, cuando ya no solamente es una persona que te llama a la acción, sino que es un montón de personas organizadas que lo hacen. Y es la principal diferencia que existe entre las generaciones de antes y su forma de protestar y las de ahora, cuando el activismo digital se traduce en barricadas, bloqueos, boicots o censura, la línea entre el mundo offline y online ya se desdibuja. Todo esto porque esta generación entendió muy bien que la igualdad no está a la espera en algún lugar, sino que se tiene que construir. Y aunque aquí en México no ha habido una marcha como tal de la generación Z, la bandera de One Piece sí ha aparecido en marchas emblemáticas como la del 2 de octubre, que es justamente la conmemoración por una represión estudiantil a jóvenes en 1968. Era ahora o nunca, ¿no? O sea, y ya envalentonados, ya con símbolos cargados, ya con antecedentes y ejemplos de otros lugares, ¿tú crees que no van a parar hasta tener lo que quieren? Y es lo que yo creo que los políticos no lo dicen, pero saben perfectamente que ya empieza a ser la característica de esta generación.